Hola, bienvenidos a Coronados de Tango, un espacio que he creado para compartir mi canto y mis reflexiones acerca de este género musical que tanto amo. Hoy, por ser la tercera entrega, te voy a hablar del arte de la payada y de su influencia en el tango canción. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal y que le des clic a la campanita para que actives las notificaciones y así no te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo. Además, te quiero invitar a que realices tus comentarios y sugerencias para que yo pueda inspirarme y seguir creciendo en esto. La payada es un arte poético musical proveniente de la cultura hispánica en el que una persona, el payador, improvisa espontáneamente versos en rima acompañándose generalmente con una guitarra. Este arte remonta a tiempos anteriores a los de Homero, considerado el primer poeta griego, y en cada país del mundo recibe un nombre distinto: troveros, trovadores, metristas, copleros, llaneros, rimadores, juglares, etc. En nuestra región, los primeros payadores fueron los gauchos. Estos hombres, surgidos de la mezcla del indio con el español, transhumantes de a caballo, de espíritu libre y aventurero, eran analfabetos. Y por lo tanto, para expresar su realidad a través del canto, al no poder leer ni escribir, tuvieron simplemente que improvisar. Los payadores eran hombres fáciles para versificar, en octosílabos. Tenían gran facilidad. Hablaban en verso como muchos paisanos hablan, como muchos paisanos que no son ni poetas, ni letristas, ni nada. Yo he oído un paisano que estaba por jugar al truco y en un paraíso un pajarito cantó. Y él miró para arriba, así, una sola vez nomás, y dijo: vos te quejás teniendo alas, ¿qué seré yo aquí en la tierra? Octosílabo perfecto. Tú te quejas teniendo alas, ¿qué seré yo aquí en la tierra? Además, el pensamiento. Tú tienes alas y te quejas. Yo no tengo alas. ¿Qué puedo? ¿Qué pobre de mí? Ahí está. ¿Qué es eso? Ahí nace la poesía. Ahí es el nacedero, el yacimiento de la poesía popular, plural y anónima. Después sale eso que le llama a la gente el folclore o lo tradicional. Me gusta, negro ladino, lo que acabas de explicar. Ya te empiezo a respetar, aunque al principio me reí. Y te quiero preguntar lo que entendés por la ley. Pero con el correr del tiempo, el arte de la payada se fue culturizando, ya que resulta esencial el hábito de la lectura para un enriquecimiento de palabras, temáticas, conceptos e información. Por lo tanto, podemos concluir que para ser un buen payador se debe ser, sobre todo, un enamorado de la cultura. La payada se puede realizar de modo individual o entre dos payadores. En el primero de los casos se denomina improvisación, donde el público elige una palabra que el payador deberá usar en la rima. En el segundo caso se denomina contrapunto, donde se establece un duelo musical en el cual el primero comienza proponiendo una temática y el segundo debe responder seguidamente respetando la rítmica. Estas payadas a dúo suelen durar horas o incluso días y finaliza cuando uno de los dos payadores no responde inmediatamente a la pregunta de su contendiente. El ritmo primitivo que utilizaron los payadores rioplatenses fue el cielito, que provenía de la música country inglesa. A este lo siguieron la cifra, la habanera, la vidalita y el estilo, hasta que se instauró definitivamente como ritmo preferido lo que conocemos como milonga sureña o surera. Bueno, yo te ejemplificaría aquí mismo una payada con ritmo de milonga, pero lamentablemente no tengo guitarra. ¡Hey, Rubén! ¿Quién me habla? Soy yo, Martín. Si querés te hago el aguante, pero vamos a contrapunto, querido, Perfecto.
payada, sin guitarra y con pandemia, la suerte por fin me premia con mi amigo y camarada. Va a amenizar la velada y además de ser virtuoso es leal y generoso, pues me presta sus bordonas. Este amigo que aquí asoma se llama Martín Troncoso. Estos versos que me arriban, musicales y sentidos, denotan que usted es amigo y un cantor de grande estima. Este tiempo que lastima no ha de durar para siempre. Volveremos a la gente en un cercano futuro. Con Rubén Pelón y a dúo al virus le haremos frente. Yo no dudo de este encuentro, y más tarde que temprano nos va a llevar de la mano como música en el viento. Y yo no veo el momento de que se arme la baraja y como pieza que encaja con el mayor sentimiento. Unir bordonas y voz en un tango noche adentro. Quien introdujo el ritmo de milonga en la payada fue el famoso payador Gabino Ezeiza, que nació en el barrio de San Telmo un 3 de febrero de 1858 y vivió en ese barrio hasta su muerte, ocurrida el 12 de octubre de 1916. Gabino Ezeiza vivió la transformación sociocultural de dicho barrio, que desde su fundación estuvo ocupado por las familias más ricas de la ciudad, hasta que en 1871 la fiebre amarilla asoló la zona y tras la huida de dichas familias al norte de la ciudad, los inmigrantes europeos ocuparon todas las edificaciones de carácter colonial de este barrio, agolpándose en pequeños cuartos en lo que conocemos como los famosos conventillos. De ascendencia negra y cuna humilde, Gabino Ezeiza adquirió celebridad como payador. Sus virtudes y hazañas fueron famosas y frecuentes sus encuentros con otros payadores. Uno de sus contrapuntos más famosos los sostuvo en el pueblo uruguayo de Paysandú, allá por el 1884, con el mentado payador Juan de Nava, que gozaba de una celebridad en la zona. Ese encuentro fue presenciado por uno de los auditorios más grandes que se recuerden y en el que Gabino Ezeiza venció la adversidad del pueblo oriental improvisando una de sus más célebres payadas que luego se transformó en canción y fue grabada también y se llamó Heroico Paysandú, con el cual venció la contienda y se ganó el afecto y la admiración del público uruguayo. En uno y otro pueblo mencionó, heroico Paysandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es, saludo a este
20 pueblos de valientes, cuna de los bravos, 33. En recuerdo de esa famosa payada, más tarde en Argentina se estableció el día 23 de julio como el Día del Payador. Ezeiza fue mentor de José Bettinotti, a quien puede considerarse como el artista que marcó la transición entre el antiguo payador y el nuevo cantor popular. Bettinotti nació en la provincia de Buenos Aires, pero era hijo de inmigrantes italianos y él se había ganado la vida trabajando en oficios metalúrgicos o en la industria del calzado, hasta que en 1898 decidió encarar el canto como su primera profesión. Por un tiempo mantuvo un dúo con otro payador proveniente de la zona de Boedo, que se llamaba Luis García, y más tarde estableció un dúo con su mentor, es decir, con Gabino Ezeiza. Se podría afirmar que Bettinotti era un payador de las orillas, un payador suburbano, un payador porteño, al que no le interesaban demasiado los contrapuntos, pero no rehuía a los mismos si se debía confrontar con otro contendiente. Pero donde más cómodo se sentía era en la improvisación individual a través de los sugerimientos que le hacía su público. Sus dotes vocales y su refinado modo de cantar llevaron su voz al disco, convirtiéndose en un cantor criollo que componía sus letras y también sus músicas. El noto poeta y guionista llamado Homero Mansi lo tomó como modelo para realizar su película llamada El último payador, que fue estrenada en 1950 y protagonizada por el célebre cantante y actor Hugo del Carril. Las letras sentimentales de sus valses lo transformaron en el cantor de las madres, pues realizó muchas composiciones dedicadas a su mamá. Entre sus títulos más recordados podemos citar su más popular y recordada obra, Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la... Esta obra junto al vals Tu diagnóstico fueron grabadas en distintas etapas de su carrera por Carlos Gardel, de quien Bettinotti fuera su padrino artístico. Una atenta escucha de las grabaciones realizadas por Gardel en 1912 y de los registros de Bettinotti en aquella época ponen de manifiesto la similitud en el estilo entre el gran payador porteño y el insigne cantor nacional. La influencia de Bettinotti en el canto de Gardel en aquellos tiempos es notable. Gardel le otorgaría la impronta de su lírica, pero el estilo bettinottiano es innegable. Diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma? Adoraré tus recuerdos, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio
que estoy desahuciado por mi esperanza y mi anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma? Adoraré tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Fue Bettinotti quien lo apodaría el Zorsalito y quien lo llevaría por los comités políticos para hacerlo conocer, y con ese apodo lo presentaba a la hora de cantar. La primera vez que lo escucharon cantar Bettinotti y García dijeron: con este muchacho no podemos competir, menos mal que somos payadores. Y era cierto. Si bien Gardel nunca dominó el arte de la payada, el crecimiento exponencial de su actividad artística, primero en todo Buenos Aires y luego en el resto del país, abrieron campo al arte del canto criollo, en donde se destacaron luego otros grandes cantores nacionales como fueron Agustín Magaldi, Ignacio Corsini y muchos otros. El canto criollo dominará la escena artística nacional hasta la irrupción del tango. Y así como Bettinotti marcó la transición entre el antiguo payador y el nuevo cantor popular criollo, Gardel hará lo propio entre este último y el cantor de tango, pues fue nuestro amado Zorzal quien impuso el modo de interpretar este género, transformándose así en el padre del tango canción. Bien amigos, hasta aquí nuestro capítulo dedicado a los payadores, a la impronta que dejaron en la música popular y a la influencia que tuvieron en el tango canción. Espero que te haya gustado el video y no olvides expresarte con un like y también con tu comentario. Un fuerte abrazo tanguero y hasta el próximo Coronado de Tango. Chao. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Yo he conocido cantores que no quieren opinar, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Pues son mis dichas de dichas, las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufano en su corazón mi historia. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos.